palabra, hermano, al final damos unos anuncios. Quiero ir con ustedes a Hebreos capítulo 5. Amén. Y Dios bendiga también las maestras de escuela dominical de los niños. Hebreos capítulo 5. Quiero leer con ustedes simple y sencillamente un pasaje de la palabra del Señor. Creciendo espiritualmente. O sea que no podemos quedarnos enanos. Amén. Todo cristiano en la vida debe de aprender que tiene que crecer, hermanos. Mire el ejemplo grande. Todos empezamos como niños. Bíblicamente en la vida espiritual es igual. Todos empezamos como niños. Pero hay gente que no madura espiritualmente, sino que siguen siendo niños. El versículo 11, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 5 y versículo 11, vamos a leer hasta el 14. Amén, la palabra se lee. Amén. Miren en este momento, algo muy importante en la vida. Como cristianos, el apóstol a los hebreos le está predicando y les está enseñando a los hermanos de la iglesia. Aquellos hermanos de que están en la iglesia pero no crecen espiritualmente. Mire que el apóstol dice acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto nos habéis hecho tardos para oír. Eso habla de la palabra en la versión Dios habla hoy, dice, nos ha vuelto lentos para el aprendizaje. Porque hay gente que no crece espiritualmente. Y hermanos, y la madurez espiritual de un cristiano es necesaria. Porque yo dije que todos venimos niños al evangelio, pero no los quedamos niños. Porque la Biblia habla de un aprendizaje. Pero hay gente que está escuchando la palabra, hermanos, vez tras vez, y a cada rato le está escuchando, pero está el proverbio que dice, por un oído le entra y por el otro le sale. Hay gente, hermanos, que no oye la palabra, no, bailadas del evangelio, de la enseñanza, pero nunca le hace ningún efecto en su vida. Porque siempre es inmaduro espiritualmente. ¿Cómo yo puedo medir el nivel espiritual mío si es que he crecido? Yo le decía a los hermanos en Norte Carolina que el pastor de la iglesia debe de andar 1 metro, un 6 metros, para medir a los hermanos todos los días de culto. Sí, para ponerles la cinta métrica para ver si es cierto que han escalado por lo menos algún pequeño, la mitad del centímetro. Porque, hermanos, la gente en este último tiempo, en vez de madurar espiritualmente, tenemos una iglesia total y absolutamente una iglesia sin madurez espiritual. Porque a través de las redes sociales, hermanos, se van con el mejor postor. No que aquel predica bonito, que el otro habla bonito. Y en la iglesia se les da comida bíblica, pero la gente la vomita. Y ni conoce el testimonio de ese pastor, pero ahí está, mire, qué linda, que Dios lo siga usando, que Dios le siga dando victoria. Pero en la iglesia se les da la palabra y en vez de comérsela, la vomitan. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? En mi iglesia no se toca esos temas. ¿Y aquí qué tema no tocamos, hermano? Si aquí a cada rato se le está enseñando a la gente para que la gente aprenda a crecer espiritualmente,
y no se vuelva un cristiano enano. El escritor a los Hebreos dice, hay muchas cosas que yo quisiera explicarles a ustedes, pero veo la lentitud que ustedes tienen para el aprendizaje. No vale la pena perder el tiempo. Porque hay gente, número 2, dice que debería ser maestro ya. O sea que en vez de ser un alumno, ya debe ser un maestro de la palabra. Ya debe tener pues un grado de madurez espiritual, porque el grado de madurez espiritual es necesario en la vida, hermanos. Porque si el hermano no madura espiritualmente, cualquier viento, aleluya, hermanos, arrastrado que Satanás levanta, se lo lleva, lo saca. ¿Por qué? Porque no tiene madurez espiritual. Hay gente que sigue este predicador, que sigue el otro predicador, que sigue el otro predicador, que sigue el otro predicador, y en la iglesia se le da la palabra y de aquí no la recibe. Levántale las manos al cielo. Y tenemos un montón de cristianos marionetas en estos últimos tiempos, y muchos de ellos no son fieles a Dios, son cristianos marionetas que no se fundamentan en la palabra, porque el que se fundamenta en la palabra, ningún viento de doctrina lo sonsaca, porque está fundamentado en la palabra. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Y eso es necesario. Levántale las manos y alábalo. Levántale las manos y alábalo. Pablo le dice a los hermanos, ustedes deberían de ser maestros con tanta Biblia que ustedes han tragado. Hermanos, se les mete la palabra, pero así se les sale. Por eso es que tenemos un montón de reventados en las iglesias hoy, siguiendo doctrinas de error falsas, falsos maestros. Qué bueno que escuchen a un hombre de Dios para que se edifiquen, a un hombre de la palabra, pero empiezan a escuchar gente que hasta satanistas están predicando por las redes sociales, y la gente, hermano, la gente con una mente enana espiritualmente está tragándose lo que el diablo le está diciendo. Pero aquí te están dando la palabra para que Satanás no te envuelva como tamal, para que aprendas a entender, alaba la gloria del Señor, que crecer espiritualmente es necesario. ¿Cómo yo puedo conocer cuando alguien es un enano espiritual? Vaya, repréndalo. Vaya a pegarle una reprendida. Y yo he dicho, hasta lenguas habla, hasta danza en el espíritu. Por eso no se mide la madurez espiritual. Hasta canta en el coro, hasta predica la palabra. Con eso no se mide la madurez espiritual. No, señor. La madurez espiritual se aprende a conocer cuando hay ataques del enemigo, y aún cuando hay correcciones en ese elemento. Se aprende, se sabe si es que tiene carácter o solamente es cristiano del montón, del bullicio, de la bulla, pero no tiene raíces espirituales. Mas la Biblia nos enseña, levanta las manos al cielo, que como cristianos tenemos que aprender a entender que todo tiene un proceso. Un proceso es para aprender lo básico, pero no nos quedamos allí. Aprendemos también que hay que crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque dentro del evangelio hay batallas que vienen espiritualmente. Hermanos, hay malos entendidos, hay malos maestros, hay malos obreros, hay lobos rapaces que se meten, y no a todo le digo amén. Le digo amén a lo que es la bendita y poderosa palabra del Señor. Alaba lo que Él vive. Aleluya. Me gusta lo que dice la Biblia. Dios habla hoy. La voy a citar porque me gusta lo que dice aquí el Señor acerca del versículo 12. Miren lo que dice: de tanto tiempo ustedes ya deberían de ser, así dice el escritor a los hebreos, deberían de ser maestros. En cambio necesitan que se les explique de nuevo las cosas, qué cosas más sencillas
de Dios en su palabra. Dice, deberían de ser maestros. Después de tanto tiempo tienen necesidad que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros pasos del cristianismo. Hay cristianos, hermanos, que tienen años en el Señor. Yo digo eso, andan bigotudos y con tamaña barba. Y los andan montados en el portabebé. Y con el biberón en la trompa. Porque una cosita que el diablo levanta, allá anda todo tullido, mire. Camina todo tísico, como que tuviera terriblemente una anemia profunda. Porque se panteó. Se enojó el diablo, hermano. Alguien está aquí que quiere explotar, ya se debe ver eso. Tienen necesidad que se les vuelva otra vez a enseñar los primeros pasos del aprendizaje en Dios. Mire, el pastor en la iglesia les puede dar hasta en cucharada y hasta empailada la doctrina. Ah, no. Yo no he escuchado eso. Cuando lo predica otro. Esa es la peor ignorancia que yo conozco y que veo en la gente. Pero ¿cómo se puede medir la vida espiritual de un cristiano? A través del carácter espiritual que forma, que se crece, que madura, que cuando viene la prueba soporta. Por eso es que digo que hasta pastores tenemos en este tiempo que son niños espirituales. Allá andan como vieja de mercado peleando con otro pastor por las redes sociales. Allá andan tirando, se hacen un vivo y hacen otro en vivo. Y ahí están estos demonios, mire, dándose duro, dándose palo. Esta gente no les ha amanecido. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? ¿Están aquí los hermanos o no están aquí en esta hora? Alaba lo que Él vive. Jesús está aquí hoy. Cristo está aquí en esta hora. Jesús está aquí. Miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 2. Alaba lo que Él vive. Y versículo 24. En la iglesia tenemos hasta gente pendenciera. Hermanos, ofendiendo a otro por las redes sociales. Diciéndole, mira para acá, mira para allá, mira para acá, mira para allá. Usted es una vieja de mercado, que se arrepienta si no te ha amanecido, porque no conoces la Biblia. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Si se te ha olvidado, te lo voy a recordar yo. El siervo de Dios no debe ser pleitisto. Imagínense que si el pastor es un pendenciero y las ovejas que está pastoreando este burro, ¿cómo son ellos? Ahí andan agarrados en las redes sociales, igual que su pastor, que es un burro. El siervo de Dios no debe ser contencioso. Yo, para predicar la verdad, no debo de agarrarme a pleitos con nadie. Si la verdad se defiende sola, Dios no necesita que yo lo defienda. Dios se defiende solo. Dios se metió a través del arca del pacto. ¿A dónde? En la tierra de los filisteos. Se metió en Gaza, en Ascalón. Se metió, hermanos, en todos los lugares. Se metió al arca del pacto y los filisteos caían con tumores, aleluya, malignos, y amanecían muertos cantidades de ellos. Dijeron: no, el arca del pacto que está en medio de nosotros es lo que está provocando la muerte de nuestra gente. Que entendieron que Dios no necesita que lo defiendan. La presencia de Dios se defiende sola. Levante las manos al cielo. El hombre de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido.
Si usted es un pleitista que anda en las redes sociales buscando pleitos con la gente, este es el día para que te arrepientas, perverso. Alaba lo que Cristo vive. Alaba lo que Cristo vive. Si va a poner un mensaje en las redes sociales, póngale Jesus love you, si es americano. Hable de Dios en las redes sociales, para eso es la palabra. Cristo vive. El Señor está aquí. ¿Cuántos levantan sus manos al cielo? Pero no han crecido espiritualmente, debiendo ser maestros de la palabra. Andan como niños en portabebé, que hay que andarlos chineando para que se congreguen. Aquí hay gente que no viene los viernes. Pero vaya a preguntarle usted a ese pedazo de palo seco, ¿cómo está? Estoy pero bendecido. Sí, así conteste el que no ha crecido en la verdad, en la palabra. Pero el que ha crecido en la palabra sabe que esto no es de una comida, no. Esto hay que estarlo comiendo siempre. Porque la vida espiritual no se llena con comida de Walmart ni de ShopRite. Esto se llena con la palabra. El espíritu se llena con la palabra. El alma se llena con la palabra. Dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es la palabra de Dios. Es la palabra que te hace nutrir. Es la palabra que te hace crecer en el carácter. Pero cuando aprendes a ponerla por obra. Muchos cristianos salen de la iglesia vomitando. Como cuando al niño se le pasó demasiado y la madre se le olvidó por estar viendo la novela, le dejó el biberón en la boca del niño hasta que se reventó. Alaba lo que él vive. La Biblia habla que todo tiene su tiempo. Primera de Corintios capítulo 13 y versículo 11, dice Pablo, yo cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Mira, niño malcriado que estás aquí espiritualmente, que te vota solamente porque aquel dijo, porque el otro habló, porque el pastor predicó fuerte, allá anda con amnesia, que el pastor predicó muy fuerte la palabra, ahí va con diarrea para la casa, levanta las manos al cielo, que el pastor me dio duro con la palabra, mentira del diablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba, pensaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, porque todo tiene su tiempo, el aprendizaje tiene su tiempo, el cristiano tiene que aprender a crecer espiritualmente. Alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. Sí, porque yo no estoy hablando de un crecimiento didáctico, porque hay gente que conoce la palabra mejor que nosotros. Y son demonios. No, hombre, si por eso no se preocupe, si el diablo es bíblico. En el mejor instituto bíblico se graduó Satanás en el cielo a la par de Dios. No, a mí no me venga con cuentos que fue a la Universidad de Harvard, que fue a la Universidad de Chicago, que fue a la universidad. No, Satanás, se escucha predicador que me está viendo, Satanás se graduó de la mejor universidad teológica. Estuvo en, aleluya, en el lugar de adoración en la Nueva Jerusalén. Estuvo en el monte santo de Dios. Dios lo instruyó, lo enseñó. Conoce mejor que nosotros la Biblia. Pero no le sirve, porque para el diablo la Biblia, que para nosotros es vida eterna, para el diablo es condenación eterna. Porque en un cuerpo angelical Satanás se rebeló contra el Dios que da la vida. Por eso es que para él no hay salvación, pero para nosotros sí hay salvación. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Porque todavía la palabra de Dios se predica para que el hombre se salve. Un hermano me dijo, no hombre, si el hermano es bien bíblico. Y yo le dije,
¿Y quién más bíblico que Satanás? Si la Biblia dice que en el santo monte de Dios estaba su vida y era el líder de la alabanza en el cielo. Este conoce la teología mejor que nosotros, porque conoce al Dios que inventó la teología, que es el Dios todopoderoso. Y la gente viene diciendo, no, que el hermano es bíblico, y allá anda caído, el agarrado. A mí no me convence usted porque brinca y habla lenguas. No, señor. Si usted habla lenguas, pues gócese, no me importa, gócese en el Señor. Porque aquí yo no apago el Espíritu de Dios. Aquí el que se quiere gozar, que se goce. Pero a mí no me convence usted por eso. A mí me convence con su fidelidad. Cuando usted ha aprendido a escuchar la palabra y se da cuenta que la Biblia dice, y no dejando de congregarnos, como algunos ya se acostumbraron, sabiendo que aquel día se acerca. Usted me convence cuando lo veo aquí de rodillas, cuando lo veo aquí buscando a Dios. Usted me convence no porque viene hablando lengua, no, pues porque usted se congrega fielmente y usted está fiel en el camino de Dios. Allí me convence, porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, alaben lo que él vive. No dijo por el conocimiento teológico que tengan los hermanos de Monte de Jehová. Por sus frutos los conoceréis. Pero hay muchos que nosotros no le vemos, pero ni siquiera, hermanos. Sí, mire, si usted es higuera, pues de higos. Y si yo soy mango, pues voy a dar frutas que son mangos. Pero hay quienes aquí que dicen que son higueras y son ramas de espinos, hermanos, de abrojos de espinos. Levanta las manos al cielo. No tiene frutos para nada. Alaba lo que él vive. Cristo está aquí hoy. El Señor está aquí en esta hora. Hay que volverles otra vez a enseñar la doctrina primaria del Evangelio de Jesucristo a los hermanos. Un hermano me llama el otro día, pastor, me dice, y el Dios de nosotros es trino. Uy, hombre, yo le di, ¿cuántos años lleva en el Evangelio? 8. No, hombre, usted está, váyase a votar con todo y vote, le dije. Oiga, preguntando si el Dios de nosotros es trino. Una vez yo fui a una campaña y estaban los hermanos cantando, aquí están los tres, aquí están los tres, aquí están los tres. Yo me paré, le dije, ¿cómo es eso? La Biblia dice que Dios es uno. Y su manifestación, hermanos, es en 3 personas distintas que componen un solo Dios verdadero. Pero nunca se llaman 3 dioses. Un solo Dios verdadero. Alabe la gloria al Señor. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Pero no necesariamente. Levanta las manos al cielo. Otros se paran para leer la palabra. Y dice, vamos a leer la palabra en el nombre de los 3 grandes. Estos están peores que los católicos. Porque nunca dice 3, dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice los nombres, estos están más perdidos que Judas. Yo como cuando de eso hasta me pica aquí, mire. Levanta las manos al cielo. Aquí está Dios en medio de nosotros. Y Dios es uno. Dijo, oye, Israel, Jehová vuestro Dios, uno. Que habita, alabe la gloria del Señor, y que se ha manifestado en 3 personas distintas, pero no son 3 dioses, es un solo Dios verdadero. Alabe la gloria de Dios. Cristo vive. Jesucristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos alaban a Dios en esta hora? Siempre no va a haber quien por ahí y diga, ¿qué está diciendo? La doctrina de la palabra del Señor. San Juan 10:30, Jesús dijo, yo y mi Padre uno somos.
Y no está diciendo que es la misma persona. Porque 100 pueden hacer uno, 20 pueden hacer uno, 30 pueden hacer uno, 3 hacen uno. Son uno en unidad perfecta. Alaba lo que Él vive. Cristo vive. ¿Cuántos levantan las manos al cielo si están aquí todavía? Alaba lo que Él vive si estás aquí todavía. Y dice la Biblia que habéis llegado a ser tales, número 3, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Allá anda el hermano Chacón con algunos hermanos de esos. Acú, papito, métale el biberón a ese barbudo. Alabe la gloria del Señor. Porque la barba le ha crecido, pero espiritualmente es un enano. ¿Y quiénes son los que tienen necesidad de leche? Los niños. No han botado ni los dientes de leche muchos cristianos en las iglesias. Todavía tienen los dientes de leche, que son los temporales. Ahí los anda, se le están pudriendo, bótelos. Cristo vive. Cristo vive. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Y Pablo dice que hay que buscarles lechita para que, porque tienen, bueno, si los dientes de leche son los que tienen, pues. Veamos qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 3 y versículo 1. De manera, dice Pablo, que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Hay gente que uno tiene que hablarle como niño. Tiene que sobarle el lomo, el tamaño lomote que tiene ese individuo. Hay que sobárselo para que se pueda sentir contento. El niño espiritual, si alguien se le sienta en el lugar donde me siento, no, me voy, no. El que ya creció espiritualmente, quédese ahí tranquilo. Se busca una esquina y se siente y alaba a Dios. Alaba lo que Él vive. Dejemos esas cosas para los niños que todavía empiezan en el Evangelio. Pero los que ya hemos pasado un tramito más en el Evangelio, hermanos, ya tenemos dientes, no de leche, sino los verdaderos. ¿Cuántos levantan las manos y alaban al Señor? Pablo le dice a los hermanos de Corintios, hermanos, yo no pude hablarles a ustedes como espirituales, sino como a carnales. Os di, dice, a beber leche. Otra vez vuelve a utilizar la palabra, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea que los midió, les puso la cinta métrica hace un tiempo, lo volvió a medir. Y los vio que no habían crecido. El domingo que viene, los carpinteros que están aquí, recuérdenme, voy a hacer una cinta métrica. Allá me van a encontrar de repente midiendo, la hermana, párese, póngase de pie, la voy a medir. Para ver si por lo menos ha crecido un poquito. Y me dijo un hermano, ajá, y si los mides para los lados, no, para los lados sí son bárbaros para crecer. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Se lo ponemos a los lados y yo le aseguro que la semana que viene se llevó 3 pulgadas en el hilo. Cristo vive. ¿Y quiénes eran los hermanos de Corintios? ¿Cuáles eran, hermanos, los indicios, las señales que mostraban que estos hermanos no habían crecido espiritualmente, que habían en medio de ellos? ¿Vamos qué dice el verso 3, hijo? Porque aún sois carnales, pues habiendo
entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Allá andan los hermanos mordiéndose como que fueran perros y gatos, hermanos. Sale el hermano de aquí, no hombre, se lo va comiendo. Sale la hermana de la iglesia, se gozó todo el culto, lloró, pero las lágrimas que tenía eran lágrimas de cocodrilo. Porque en vez de ir cambiada, va en problemada, va llena de problemas, de ira, de pleito, de celo. Esas son indicios de una persona carnal y no espiritual. El espiritual no anda mordiéndose con nadie en la iglesia. El espiritual llega para alabar a Dios, para escuchar la palabra. El espiritual no anda de pendenciero, de pleitito, pues, sino que es una persona pacífica, amable, benigna. Se conoce el espiritual. No tiene que andar pancarta que es espiritual. Se nota que ha crecido el hermano, pero cuando el hermano es carnal se le nota. Yo conozco gente que lleva más de 20, 30 y 15 iglesias. Porque en todas las iglesias se pega una agarrada con alguien. Alaba lo que él vive. Espero que si Dios te ha traído aquí hoy, y si eres por primera vez que vienes y Dios te trajo, es para que tú te quedes acá y aquí crezcas. Y aprendas a profundizar y a dar frutos, a crecer. Porque el árbol primero profundiza para después crecer para arriba. Eso habla de estabilidad espiritual. Primero se madura, primero se desarrolla para después dar fruto espiritualmente. Es que hay veces uno se confunde con los hermanos de la iglesia, hermano. Mire que los hermanos de Corintios aparentemente se les miraba un follaje prometedor, hermanitos. Yo he dicho que hay hermanos en la iglesia que hasta voz de locutor tienen. Cuando habla dice uno, wow, este es predicador. A los días lo tiene el diablo comiendo a toda allá afuera. Y hay otros que tienen voz como gallo. A un hermano le preguntaron y le dijeron, ¿y por qué le dicen gallo a este pobre hombre? Dijo. Y él le dijo, ¿y qué quiere que haga yo? Le dijo. Ah, vaya, dijo. Ahora entiendo por qué le dicen gallo, dijo. Ahí hay muchos cristianos en las iglesias, perdónenme la comparación. Hermanos que no tienen ni voz buena, pero son fieles y leales a Dios. Pero son fieles y correctos en la vida espiritual. Pero son fieles y dedicados en el camino de Dios. Pero son dedicados para el servicio de Dios. Y no los sonsaca el diablo, no los hace arar, sino que sus raíces son profundas espiritualmente. Alabe la gloria al Señor. Porque el espiritual, se nota, hermanos. Los hermanos de Corintios, al principio Pablo los alabó. Voy a explicar esa palabra porque hay gente que la puede malinterpretar. La palabra alabar significa honrar. Por eso dice que la mujer, ¿cómo se dice ese texto? La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Esa mujer virtuosa va a ser honrada, pues. La van a honrar. El apóstol Pablo alabó y honró a los hermanos de la iglesia de Corintios porque se miraban frondosos espiritualmente. Más bien, pues, todos los dones espirituales en esta iglesia se manifestaban todos. Mire qué cosa. Primera de Corintios capítulo 1. Y versículo 6. Mire, así que como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros,
De tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Todos los dones espirituales se manifestaban en esa iglesia. Ahí había don de discernimiento de espíritu. Ahí había don, hermanos amados, de sanidad. Allí se manifestaba el don de ciencia. Se manifestaba el don de sabiduría. Los hermanos de Corintios gozaban de los dones espirituales. Pero Pablo más adelante les dice: pero ustedes, hermanos, presumen ser espirituales, pero son carnales. Porque si los dones se manifiestan, allá andan empleitados, allá andan encelados, allá andan enchirados los hermanos. Se les metió un espíritu de pleito, de celo. ¿Y cómo es que hace un poquito estabas hablando lengua? Hasta el don de profecía se manifestaba en la iglesia. Eso es que la Biblia habla que hay que crecer espiritualmente. Que el pastor no tenga que andar buscando, hermanos, el galón de leche para que los hermanos atarle, atragantarse. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 20. El domingo que viene voy a delegar a 2 hermanos que me traigan 2 galones de leche. Y me traigan las hermanas que son expertas en el biberón, me traigan 4, 7, 8 biberones bien preparados, porque aquí hay como 8 que hay que darle biberón, hay que amamantarlos. Saben que el espiritual, si una iglesia no madura, hermano, no perdura. Si una iglesia no crece, no permanece. Porque la madurez espiritual es muy importante, el crecimiento espiritual es necesario. El que es carnal dice, hermanos, vamos a ver después que lee este versículo. ¿Cómo es que Pablo podía señalar la carnalidad de los hermanos de Corintios? Ahorita se las explico, pero leamos este versículo primero. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Se fijan, hermanos, que en la malicia no hay que crecer? Quédese enano. Estoy yendo, hermanita, que es más buena que el New York Times para llevar la información. En la malicia no hay que crecer. Pablo dice que nos quedemos enanos en la malicia, pero que seamos maduros en el modo de pensar. El pastor no le dio privilegio, ahí anda bravo. Mire, con bravucón anda. Hermanos, si yo estuve en una iglesia por 10 años, 4 veces me pusieron a predicar en 10 años. Y las veces que prediqué es para que agarrara el pastor la iglesia y decía, ¿quién es santo aquí? Para que se la lleve de santurrón. Me tiraban el mensaje. Porque en la iglesia donde me congregaba, en las tardes después del culto, se iban todas las hermanas y los hermanos pelados en calzonetas a jugar al campo. Pastor, ¿y por qué se congregaba usted ahí y no estaba recién llegado El Salvador, hijito mío? ¿A dónde me iba a congregar si yo no conocía ni dónde vivían los suegros? ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Me costaba llegar un día viniendo de Maryland, me perdí a la hora de ver el gran edificio enfrente y yo andaba, mire, como el cuzuco para allá y para acá dando vueltas. ¿A dónde me iba a congregar si yo me congregaba donde había lugar para congregarme? Pero lo terrible de esto era que en el culto se movía el Espíritu Santo. Los hermanos corrían, hablaban lengua, salían danzando, viejas andaban corriendo alrededor del templo. Decía uno, ese es el Espíritu, ese es el Espíritu. Y en la tarde todos pelados en el campo jugando sin vergüenza. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Mi corazón se dolía, Cristo vive. Pero esa era la iglesia que yo conocí. Alaba lo que Él vive. Yo sé que al diablo no le gustan estas prédicas, pero a mí no me da ni pe ni pa. Predico la palabra como está escrita. Una hermana dice, no pastor, pero en la iglesia de aquel hermano que es apóstol, las hermanas andan en chores y profetizan. Ajá, pues vete a ser bruja tú también. Porque ese es el diablo mentiroso.
Como una mujer en licras, empantalonada, hermanos, enseñando sus partes frontales, va a hablar en el espíritu. Eso es mentira. Véndanle al diablo a otra gente ese mandado, pero a este siervo no se lo venden. Porque donde está el Espíritu de Dios hay santidad, hay orden, hay cambio de conducta y una transformación de Dios. Porque donde está Dios se nota, se muestra, huele a cielo y no a mundo. Mire los hermanos de Corintios. Volvamos al capítulo 3, dijo. Porque a estos hermanos hay que darles este galón de leche hoy. Si ya saliendo de aquí lo quieres tirar allá afuera, bótelo. Vaya a vomitar, métase los dedos a la boca para que vomite. Dicen los expertos que es la mejor forma de vomitar cuando algo te cayó mal. Amén. Y versículo 4 del capítulo 3. Miren, hermanos, cómo se manifestaba la carnalidad en los hermanos. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. No soy carnales. Veamos qué sigue diciendo. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso es según lo que a cada uno le concedió el Señor. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Dijo él, los dos son servidores de Dios. Sirvientes de Dios, esclavos de Jesucristo. Y los habían hecho hasta, hermanos, hasta de una manera terrible, que se habían hecho sus grupitos los hermanos. No, que a mí Pablo me predicó, no, a mí me ganó Apolo. Y la gente carnal cuando piensa de esa manera. Dios pudo usar hasta un burro para traerte a la iglesia, pero el burro no salva. El que salva es el que pagó por nosotros el precio. Y Pablo dice, ni Apolo ni yo, porque dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Si aquí Dios no te hace crecer, no te hace crecer nadie. Es Dios el que da el crecimiento. Cristo vive. ¿Qué sigue diciendo en el verso 6, hijo? Yo planté y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros es que nos hacemos los grupitos ahí, hermano. No, que ore la hermana Fidelia, que ore la hermana Isabelita, que ore el hermano Toñito, que ore quien quiera orar, si Dios siempre se manifiesta. Hermanos, que ore quien quiera orar. Yo les conté a los hermanos en Dover que una vez mi esposa estaba bien grave. Tenía un oído, hermanos, reventado. Sabe Dios que estoy diciendo la verdad. Veníamos de un asunto de Nuga. Cuando llegamos a la casa, ella se tiró en la cama y me dijo, no aguanto el dolor, me estoy muriendo. Un dolor con una fiebre. El niño está pequeño, él no ha crecido, apenas era un niño. Hermanos, cuando el niño la vio, le dijo, mamá, ¿estás bien? Y él le dijo, no, hijo, no estoy bien. Entonces le dijo, estás enferma. Y aquella mujer con aquel dolor que lloraba, pero aquel niño se paró enfrente de ella y le dijo, Dios, así orando, dijo, Dios, en el nombre de Jesús, sana a mi madre. Yo te ordeno, dijo aquel niño en su ignorancia. A Dios no se le ordena, pero el niño en su ignorancia, su oracioncita, Dios miró oyó la oración de aquel niño. Esa mujer se sintió como que no tenía nada, se acostó y se durmió. Dios trajo calmo. ¿A qué me estoy refiriendo? Apolo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios, los resultados los da Dios. Dios es el que salva. Jesucristo es el único que pagó el precio. No es ningún pastor famoso por las redes sociales, puede tener millones de seguidores, pero ese elemento no salva. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, salva. ¿Cuántos levantan las manos al cielo?
Hay hermanos que me dicen en las campañas: pastor, yo vine a verlo de 2 horas, de camino, de 3, quería conocerlo. Yo le dije: hubiera venido mejor directamente a conocer al que me mandó a predicar. Porque nosotros no tenemos poder. Jesucristo tiene poder. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Y hay unos cristianos que hay que sacarle los dientes de leche para que le salgan los verdaderos. Como no somos dentistas, vamos a traer una tenaz. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Cristo vive. Cristo vive. El Señor está aquí. ¿Están contentos, hermanos? El Señor estableció la forma. Efesios capítulo 4. ¿Cómo es que la iglesia debe de aprender a crecer? El versículo 11 dice, del capítulo 4 de Efesios, y versículo 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Fíjense cuál es la lección y cuál es la misión de los ministros, de los pastores, de los líderes de las iglesias, hermanos. Es perfeccionar a los santos, es enseñarlos a crecer en la palabra. Que los hermanos aprendan a desarrollarse espiritualmente. Si el pastor Iván no está aquí, porque Dios lo ha mandado a predicar a otras congregaciones, entonces si el pastor no predica, yo no voy a ir a la iglesia. Usted está más perdido que uno que está en un desierto. Y al caso del pastor Iván Salva, esté quien esté, pastores mueren y la obra de Dios sigue. Pastores mejores que nosotros, hermanos, se han ido y Dios ha levantado otros mejores que nosotros para que sigan predicando la palabra. Pero todo ministro, todo maestro de la palabra es llamado a formar gente que crezcan espiritualmente. Cuando él ya no está, que ellos sigan. Que crezcan, pues que los hermanos sigan. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Un hermano me dice: pastor, no diga que usted no va a estar. Y yo le digo: hermano, y estos hermanos ahora como están las redes sociales, no, hombre, si estos se dan cuenta de todo. Si yo le dije a usted que Ananías y Zafira, hermano, se hubiera salvado de la muerte si hubiera habido Facebook, Instagram, Snapchat. Porque rapidito no hubieran puesto los hermanos, los jóvenes que fueron a enterrar a Ananías, hubieran puesto: descansa en paz, brother Ananías, porque te robaste el dinero del Señor. Rápidamente allí, paz, hubiera dicho ahí la mujer en Snapchat, y no se petateó, pues. Y hubiera buscado información rapidito, como eso es lo que más abunda en las iglesias, que le digan de qué murió. Ahí rapidito hubiera salido la noticia: mira que se murió porque vino mintiéndole al apóstol Pedro. Esa mujer no era ni iba a ser ni tonta para ir mintiendo al llegar allá. Pero como no había Snapchat, como no había Instagram, como no había Facebook, que es lo que los más viejos usamos, entonces cuando llega donde está Pedro, dime, Zafira, y vendieron la propiedad en tanto. Sí, Pedro, en tanto. ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor juntamente con el pícaro de tu marido? Es ahí los pies de los que lo vienen a enterrar a él, y también te van a sacar a ti por mentirosa y falsa.
Alaba lo que Él vive. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Levante las manos al cielo. El creyente que es maduro espiritualmente no es tapadera de pecado de nadie. Ustedes han aprendido que cuando yo le digo, ¿y su marido por qué no vino, hermanita? Las hermanitas que me dicen, se quedó planchando orejas, como usted dice, roncando como carro descompuesto, Pastor Iván. Allá se quedó ese pícaro. Esas son las mujeres de Dios. Pero las mujeres que todavía son hermanos Zafiras o Ananías, no, pastor, sí que no pudo venir mi esposito, hasta le afinan el nombre. No, sí que no pudo llegar mi esposito, Pastor Iván. ¿Y qué se quedó haciendo? Quiero decir que se quedó allá en la casa haciendo una diligencia. Casi me dice que se quedó viendo al Real Madrid. Así estuvo. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Hermanos, si Dios nos permitiera a nosotros crecer un poquito en el Señor, veamos qué dice el verso que sigue, hijo, de Efesios. El verso dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Usted que le gusta andarse midiendo con la gente en las iglesias y que le gusta andar midiendo el pedazo de carne de su marido con otro, mídelo con Cristo. Allá llega la mujer y dice, que el pedazo de carne que tengo en la casa fuera como el hermano fulano de espiritual. Y ella no sabe que hay un proverbio que me lo enseñó un pastor, que el que no tiene dinga, tiene mandinga. Ese espiritual que usted lo mira bien espiritual, y ya tiene sus años, por lo menos no sé cuántos años, y no se ha casado, ese no se ha casado de balde, algo pasa. Ese porque no se considera que puede mantener una mujer, por eso no se ha casado. Allá anda todo solterón, mire. Y lo mismo la mujer igual. Por algo no se ha casado. Levanta las manos al cielo. Algo tiene que no lo ha dejado avanzar en dar ese paso. Y los hombres y las mujeres nos casamos y nos cansamos una sola vez. ¿Por qué? Porque una sola vez muere el hombre. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? El matrimonio es solo una vez en la vida, porque una sola vez muere el hombre. Establecido está que muera una vez y después el juicio. Una vez que se casa ya murió. ¿Cuántos levantan las manos al cielo? Cristo vive. Pero estamos aquí los hermanos en esta hora. ¿Por qué la Biblia habla, hermanitos, que es necesario? Pónganse de pie conmigo. Dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados a un discernimiento del bien y del mal. Miren lo que dice la Biblia, Dios habla hoy, se lo voy a leer. Dice, comida sólida es para los adultos, para los que ya saben juzgar porque están acostumbrados a discernir entre lo bueno y lo malo. Imagínense un niño, ¿qué puede discernir un niño? Nada. Si el niño solo lo agarra de la mano y se va con usted. Solo le dice, móntese al carro y el niño se monta al carro. El adulto no. El adulto nomás es un viejonazo que tiene sus años ya y medio se le mete el ganado y dice, no voy, no voy. Pero la Biblia habla de madurez espiritual. Como cristianos maduros espiritualmente, que podamos distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo he entendido, hermanos, cuando yo crecí en el Señor, yo no me le pegué a cualquier pedazo de palo seco en la iglesia. No, Señor. Yo me le pegué a cristianos espirituales para la gloria de Dios. A mí me enseñó un anciano que cuando me oye predicar dice, yo fui el primero en la vida de él, después de Cristo, en ayudarlo a formarse.
me ayudó, me enseñó a orar, me enseñó a ayunar. Nunca habló de nadie. El pastor Calixto Avelar. Yo me pegué a él porque el pastor de la iglesia es un gran hombre. Mi pastor era un gran hombre. Pero el anciano estaba ocupado. Entonces me pegué al otro hermano que era un buen siervo de Dios. Ese me enseñó a ayunar. Con él hice los primeros 3 días de ayuno, pues, en seco. Entonces, nunca habló de nadie. Nunca. Sabe Dios que estoy diciendo la verdad. Y cada vez que un hermano quería hablarle mal de alguien, a usted no le consta. Por eso Dios lo bendijo en el ministerio que Dios le dio a él. Entonces, esa es madurez espiritual. Discernir entre lo bueno y lo malo. Si te vas a pegar a un pedazo de carne, pegate a un hermano espiritual que te enseñe la palabra, que te ayude, que te eduque. Y si la sin hueso la tienes sin dirección, que te la direccione. Porque la tenés muy llena de veneno. Levanta las manos conmigo al cielo. En esta noche, si hay alguna vida que quisiera conocer a Jesús. Aquí no predicamos a un Cristo del dinero. No, Señor. Ese que te va a hacer rico, que si traes $1000. No, Señor. Aquí no predicamos ese Cristo del diablo que la gente predica. Ese no es el Cristo de la cruz del Calvario. El Cristo de la cruz del Calvario es que dice la Biblia, y está escrito, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ese es el Cristo que predicamos aquí. Que si tienes pecado, te los limpias y te arrepientes. Queremos hacer una invitación para ti. Que quisieras a Jesús. Que quisieras reconciliarte o aceptar a Cristo. Queremos orar por tu alma. Queremos orar por tu vida. Venga, hija, venga. Venga, no se quede ahí. Venga, venga, venga. Dios le bendiga. Venga, no tengan. Venga. Venga, son bienvenidos. Hay alguien por allí más. Dios me le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay alguien más que quiere pedirle perdón a Dios.